¿Cómo van? ¿Me escuchan? Buenas tardes. ¿Todo bien? Prueba, profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo han estado? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido con la investigación? Cuéntenme. ¿Todo claro? ¿Ya han tenido problemas? ¿No han empezado? Nada. Si necesitan que nos conectemos un día de estos en sesión con uno de los grupos, creo que bastante provechosa, un buen rato, creo que como una hora y algo, en el que revisamos bastantes puntos, los cuales tenían dudas, entonces no duden en decirme y programamos una sesión, ¿ok? Ok, Nadie gracias. quiere comentar, dígame. Que gracias, que ya lo tenemos en cuenta. Ok, por ahí ellos. Vamos a ver ciclos teóricos y ciclos reales de funcionamiento. Realmente este tema podría ir antes de lo que vimos las semanas anteriores, pero lo vamos a ver ahorita. Es una explicación bastante extensa de los procesos que ocurren en cada una de las etapas de los motores de combustión interna de 4 tiempos de encendido provocado por compresión y 2 tiempos provocado. Esto ahora me lo puse en inglés, perdón. Y después vamos a ver los ciclos reales y las modificaciones que se hacen para obtener de un funcionamiento estable. ¿Okay? ¿Alguien quiere acotar algo antes de empezar? Ok, hace unos días hubo un comunicado, no sé si ustedes lo vieron, de Vicerrectoría de Docencia con respecto al tema de grabar las clases, en el cual se dice que todos deberían estar de acuerdo con que se graben las clases. No sé si alguien tiene algún inconveniente con que se haga. No. Yo no, profe, por mí todo bien. Ok. Creo que ya hemos hablado un poco, ¿verdad?, de qué implicaban los 4 tiempos y que era admisión, compresión, combustión, expansión y escape. ¿A qué hemos hablado de esto? No hemos entrado en detalle de qué pasa en cada uno, ¿verdad? Y cómo se maneja. Y esto es importante porque una vez que llegamos al punto 4, hay que volver a iniciar, ¿verdad? Esto nos va a dar continuidad porque son ciclos continuos. Y eso quiere decir que el final de mi ciclo tiene que estar preocupado por el inicio del siguiente ciclo. Entonces, en eso es que nos vamos a enfocar mucho en los ciclos cuando lleguemos a la parte de los ciclos reales. Okay. El primer tiempo ya hemos hablado de qué es la fase de admisión y lo vamos a realizar en un gráfico que lo vamos a masticar bastante hoy, que es de presión contra el volumen en el cilindro. Entonces, este gráfico va a tener dos puntos importantes con respecto al volumen, que el volumen mínimo es el volumen de la cámara de combustión y el volumen máximo es el volumen desplazado más el volumen de la cámara de combustión. ¿Okay? Son los dos puntos en los cuales vamos a manejarnos en el ciclo en los motores de combustión interna, por lo menos en los de 4 tiempos. Ahorita vamos a ver que en los de 2 tiempos hay una diferencia.
Entonces, la etapa de admisión se da con la válvula de admisión abierta. Vamos a permitir que ingrese una mezcla y teóricamente se considera a presión constante. Entonces, si lo hiciéramos teóricamente, simplemente vamos del punto 1 al punto 2 y vamos a tener un incremento en el volumen dentro del cilindro, ¿verdad? Vamos a trabajar inicialmente con motores de aspirado natural y por ende esta presión en 1 es igual a la presión en 2 y esto es igual a la presión atmosférica. ¿Okay? El giro del cigüeñal en este punto son 180 grados, ¿verdad? Se realiza desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. El segundo tiempo va a ir de 2 a 3 y va a ser la fase de compresión y se va a dar en las siguientes condiciones. Vamos a tener las válvulas de admisión y de escape cerradas y lo que vamos a hacer es comprimir esa mezcla, ¿verdad? Que ya hicimos en ingresar en la etapa de admisión. Teóricamente vamos a asumir que es una compresión adiabática y isentrópica, que se hace relativamente lenta. Vamos a tener un giro del cigüeñal de 180 grados y un giro acumulado de 360 grados ya. ¿Okay? El tercer tiempo es la parte más crítica, que es la ignición. Creo que este diagrama lo vimos en la última clase a la hora de comparar los ciclos teóricos de diésel y de gasolina, pero no explicamos de dónde venía, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a construir es este diagramita hoy, la primera parte. Esta fase es combustión y expansión, entonces vamos a caracterizarlo 3, 4 y 5 teniendo dos fases. Una fase de combustión y una fase de expansión. Estamos asumiendo que la combustión es instantánea, ¿verdad? Vemos que en la etapa de combustión se quema todo el combustible de manera instantánea. Bueno, tenemos el salto de chispa en el punto 3 para iniciar la combustión. Se da, como les decía, la combustión de la mezcla. Tenemos un giro de 180 grados del cigüeñal para ir desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior y terminar la expansión. Y tenemos un ángulo acumulado de 540 grados totales. Okay. Y para el cuarto tiempo, que sería la fase de escape, vamos a abrir la válvula de escape solamente. Vamos a tener una pérdida instantánea de presión, ¿verdad? Porque al abrir una válvula, teóricamente, liberamos toda la presión que está dentro del sistema. Entonces, del punto 5, que tenía una presión en 5, era mayor que la presión en 2, perdón, mayor que la presión en 2, básicamente, instantáneamente se igualan. Y después vamos a empezar en la etapa en la cual tenemos el desplazamiento del pistón desde el punto muerto inferior hasta el punto muerto superior, evacuando todos los gases de combustión que teníamos en el sistema. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto? Lo que estaríamos acumulando es un ciclo de esta forma, ¿verdad? En el que de 1 a 2 tenemos la admisión, de 2 a 3 tenemos la compresión, de 3 a 4 la combustión, de 4 a 5 la expansión, de 5 a 2 una apertura instantánea de la válvula y después de 2 a 1 un escape. ¿Está claro? Este ciclo teórico le podemos asignar un diagrama de distribución, que esos diagramas de distribución van a ser importantes a la hora de entender los procesos reales. Entonces tenemos una etapa de admisión con un giro de 180 grados. Después tenemos una etapa de compresión de otros 180 grados.
una etapa de expansión, otro 180, y finalmente la etapa de escape. Ok, ¿qué pasa para los motores de encendido por compresión o de diésel? Lo único que va a cambiar es el modo en el que hacemos, en el que realizamos la combustión, ¿verdad? Ya hemos hablado bastante de esto. Que los motores de diésel, lo que hacemos ingresar a la cámara es aire, y ese aire se comprime y finalmente se inyecta el combustible. Entonces, para los motores diésel, en el primer tiempo es una fase de admisión y se da con la válvula de admisión abierta. Lo que ingresa es aire solamente. Esto es importante que les quede muy claro. Igual que en los motores de encendido provocados, se asume que es a presión constante, que esa presión también es atmosférica, ¿verdad? Estamos revisándolo aquí. Tenemos una etapa de 1 a 2, digamos. Como mencionamos antes, la presión en 1 es igual a la presión en 2 y eso es igual a la presión atmosférica. Aunque cuando lleguemos a los ciclos reales vamos a ver que eso no es así. En el segundo tiempo es una etapa de compresión y se da igual que en los motores de encendido por compresión provocado. Tenemos las válvulas cerradas, tenemos una compresión adiabática y isentrópica, tenemos un giro de 180 y un giro acumulado total de 360 grados. Vamos a agarrar ese aire y lo vamos a llevar a las condiciones necesarias para que se inflame el combustible a la hora de hacerlo ingresar. Okay. El tercer tiempo es una fase de combustión y expansión, igual como vimos en los motores de gasolina de ciclo Otto. En este caso tenemos las válvulas cerradas. El aire se requiere que llegue normalmente a unos 500 Celsius. Se da una combustión entre 3 y 4, ¿verdad? Que podemos decir que es 3 y 4. Y finalmente vamos a llegar a 5. Entonces, en esta etapa de combustión, habíamos hablado de que se hace ingresar combustible, se inyecta diésel, inyección de diésel. Y como se va inyectando diésel, se va expandiendo el volumen de la cámara. Finalmente se termina la inyección de diésel y tenemos la etapa de expansión. ¿Okay? ¿Alguna duda con esto? No. Después tenemos el cuarto tiempo, que es la fase de escape. En la fase de escape tenemos, igual que en los motores de encendido provocado, la válvula de escape abierta. Tenemos una pérdida instantánea de presión de 5 a 2 y tenemos una presión un escape a presión constante de 2 a 1. ¿Okay? Esta etapa, la válvula de escape está abierta, como les mencionaba antes. Y tenemos esas dos etapas, digamos, en el escape, que es la apertura instantánea de la válvula y la pérdida de presión y la expansión. Entonces, finalmente, para los motores de ciclo diésel, encendido por compresión, tenemos un gráfico de este tipo, en el cual tenemos una admisión, una compresión, una combustión con inyección, ¿verdad? Y como se da teóricamente una inyección de combustible y por ende una combustión instantánea, ya como se va quemando ese combustible, se va aumentando el volumen en la cámara, en el cilindro, ¿perdón? Esa curva, esa presión constante. Una vez terminamos la inyección, vamos a tener la expansión del sistema. ¿Sí? Profe, Sí. con turbocargador, simplemente el gráfico lo que se hace es que, digamos, se traslada para arriba, es decir, la presión está en los puntos 1 y 2, no sería la atmosférica, sino que sería una presión mayor. Es correcto.
teóricamente esto se desplaza y la presión en 1 es mayor a la presión atmosférica. Pero al final eso en qué me ayuda, digamos, simplemente lo que me hace es que me ayuda a meter, por así decirlo, una mayor masa de mezcla, aire combustible, o en términos de presión también me ayuda a la hora de la compresión. No, el tema de los turbocargadores es poder tener una mayor cantidad de aire disponible para quemar. Okay. Gracias, Alonso. Y finalmente el diagrama para los motores de ciclo diésel es igual al de los motores, al de los ciclos teóricos de gasolina. Tenemos una admisión, tenemos una compresión, una expansión y un escape. Para los motores de 2 tiempos, hemos hablado un poco en la primera clase, ¿verdad? Cómo funcionaban. Entonces, retomando, lo que pasa es que ingresa al cárter esa mezcla de aire con combustible. Después, por esta lumbrera de transferencia, va a pasar al cilindro, va a llenar el cilindro en el que se va a quemar, va a tener todo el proceso de combustión y finalmente va a salir. ¿Okay? Entonces, hay 4 puntos importantes. Una lumbrera de admisión, una lumbrera de transferencia y una lumbrera de escape. ¿Okay? Y las etapas en este tipo de motores de 2 tiempos son cada una de 180 grados, ¿verdad? Entonces, la primera va a ser una fase de admisión en el cárter. Después vamos a tener una compresión, una admisión en el cárter, una compresión y una explosión o ignición del combustible. ¿Okay? Entonces, la ignición es isobárica, o sea, presión constante, atmosférica. Tenemos una compresión adiabática y isentrópica igualmente teórica. Después una combustión isocórica a presión constante. A volumen constante, perdón. Y tenemos para todo esto un giro del cigüeñal de apenas 180 grados. ¿Okay? Y en el segundo tiempo vamos a tener el resto de partes, que es una transmisión, una admisión al cárter, una compresión y una explosión. ¿Okay? Entonces, vamos a tener una expansión, un escape y vamos a salir. ¿Okay? Ahora, es importante que se termine el escape y se inicia la admisión. ¿Verdad? Entonces, vamos a tener una admisión isobárica. Perdón, gente, ahora lo arreglo porque eso está mal. Tenemos una expansión y un escape. ¿Okay? Ahora lo arreglo y subo la presentación actualizada con eso. Entonces, finalmente, para los motores de 2 tiempos, tenemos ahora 4 puntos de volumen, que es el volumen de la cámara de combustión, es el volumen desplazado más el volumen de la cámara de combustión, y finalmente tenemos un volumen que es el volumen desplazado más el volumen de la cámara de combustión más el volumen del cárter. ¿Okay? No hay que olvidar eso, porque es parte importante del ciclo. Y para los motores de 2 tiempos tenemos una etapa de admisión, una compresión, una expansión y un escape, que es importante aquí señalar que el cierre del escape y el cierre de la admisión es el mismo punto, y la apertura del escape y la apertura de la admisión es el mismo punto, ¿verdad? Creo que el otro día conversábamos un poco de por qué eran muy posiblemente ineficientes en la conversión de combustible, porque en un momento esta lumbrera de transferencia y esta lumbrera de escape están abiertas y es posible que esa mezcla siga directo, ¿verdad? Y que no tengamos una barrera física en cierto momento para controlar esas salidas, ¿verdad?
Los motores diésel de 2 tiempos los conversamos también un poquito, y la única diferencia con respecto a los motores de 2 tiempos de gasolina es que van a tener un compresor siempre para que él pueda forzar el aire a ingresar. Después tenemos compresión, ignición, escape y admisión juntos. Entonces el ciclo es muy similar al de Otto de gasolina. Tenemos una admisión, una compresión. En este caso tenemos una combustión del ciclo diésel, ¿verdad? Esto es volumen, esto es presión, perdón. Y esto es volumen. Tenemos una combustión, una expansión, que en cierto momento se abre, y tenemos un final del ciclo. ¿Okay? Entonces, en este caso, esto es el volumen de la cámara de combustión, y esto es el volumen desplazado más el volumen de la cámara de combustión. ¿Okay? Entonces, y en este caso, esta presión en 1 es mayor que la presión atmosférica. Por lo que decíamos ahorita, de que siempre vamos a tener un compresor de aire. ¿Alguna duda? ¿Los ciclos teóricos? No. Los motores de ciclo, estos no, de 2 tiempos, estos Wankel. Los motores de Wankel, que son motores rotativos, los hemos hablado, lo que tienen son lumbreras para el ingreso y el escape también. Entonces lo que vamos a tener es una lumbrera de admisión y una de escape, en la cual va a ingresar el combustible, se va a comprimir, ¿verdad? Va a llegar a un punto en el que se da la ignición, aquí, se expande y sale. ¿Okay? Entonces, los motores de ciclo Wankel cumplen también las 4 etapas de los motores de 4 tiempos rotativos, reciprocantes. ¿Okay? ¿Alguna duda con los ciclos teóricos? ¿Ninguna? ¿Me puede ¿Súper repetir claros? el Wankel, profe? Es que yo creía que era 2 tiempos, porque habían como 2 procesos que suceden a la vez. ¿Cuál? En el anterior, el Wankel es, ¿verdad? Yo tenía como la idea de que era 2 tiempos, porque me parecía como que habían 2 cosas que sucedían a la vez. Entonces no lo tenía claro. Realmente, o sea, lo que hay que seguir es como esta cara, ¿no? Esta cara en cierto momento está en admisión, ¿verdad? Esta cara después va a llegar aquí a estar en compresión, después va a estar aquí en combustión, después va a seguir rotando en este punto y va a tener una expansión, y después va a llegar al punto en el que abre la lumbrera de escape y ya va a empezar el escape. Sí, Sí, comprendo. Es como que una sola cara se hace las 4 etapas, digamos. exacto. Ahora, ¿qué pasa Ok. cuando esta cara está terminando la compresión para iniciar la combustión? Y la otra está empezando admisión y la otra está en escape, ¿verdad? Ujú. Ok, gracias. ¿Alguien más con alguna duda de los ciclos teóricos? No. Ahora vamos a los ciclos reales. Okay. Lo que vimos ahorita, ¿qué puntos van a afectar el ciclo real con respecto al ciclo teórico que acabamos de ver? ¿Qué asumimos? ¿Qué les Que eso pareció que no era cierto? de la compresión isentrópica, eso no es cierto. Compresión isentrópica. Eh, ¿Por qué no es cierto? isentrópico era, vamos a ver si me acuerdo, era que no había, no, perdón, era diabático, que no había transferencia de calor con los alrededores. Que también E estábamos ise- asumiendo que era diabática.
Ajá, e isentrópico era que se conservaba, digamos, la entropía. Y eso no es cierto. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más asumimos que no es cierto? En los La motores, combustión. en los motores de encendido provocado. ¿Profe? Dígame, Tomás. La Tomás, combustión es, digamos, a volumen constante. Se expande ¿cuál? un poco en diésel. No, ahorita llegamos a decir, ahorita estamos en encendido provocado, Ah, ok. en gasolina. Pero su comentario tiene una parte igual que puede ser para gasolina. ¿Qué más no se cumple de lo que oímos? La fricción no afecta. ¿Cuál? La fricción. Fricción. Ok, eso genera transferencia de calor, digamos. Pérdidas. Ujú. ¿Qué más? Que se asume que se quema todo el combustible y La no se combustión quema completa. todo. Combustión incompleta. ¿Qué más? Tenemos una combustión instantánea también, ¿verdad? Que no es real. ¿Qué pasa con la presión en la admisión? No se supone que, por ejemplo, del punto 1 al punto 2, en realidad debería bajar la presión por la succión que Es una genera el succión. pistón. Debería ser algo así, ¿verdad? Ajá, exacto. Y tenemos una presión aquí, presión 1, pero realmente él tiene un punto mínimo. ¿Ok? Buen punto. No hay esa presión atmosférica. No hay esa presión atmosférica, realmente. Y pasamos aquí a ver qué teníamos. Ok, las fases no se producen a presión constante, ¿verdad? Lo fue lo que hablamos de la admisión. Y eso también aplica para el escape, porque realmente el escape, el motor lo que está haciendo es empujando todos esos gases que están dentro de la cámara y hay que hacer, eso va a tener una presión mayor que la atmosférica. Y hay transferencia de calor, hay por fricción, por diferencias de temperatura. El tiempo de ignición del combustible no es inmediato, la combustión es incompleta. La equiparación instantánea de presiones en el escape y tampoco es real, ¿verdad? A la hora de abrir la válvula no es que pum, caiga la presión inmediatamente dentro de toda la cámara y los gases salen por arte de magia. Y las presiones en la admisión y en el escape son diferentes a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, si volviéramos al primer tiempo, en la fase de admisión, vamos a tener igualmente la válvula de admisión abierta, ingresa mezcla, ¿verdad? No se produce a presión constante, por lo que eso, según el comentario de Alonso, es más bajo, ¿verdad? La presión en 2 es menor a la presión atmosférica. Y el giro del cigüeñal, ya hemos hablado de que sí es 180 grados, ¿verdad? ¿Por qué esa presión no es atmosférica? Porque vamos a tener un montón de pérdidas, ¿verdad? En las superficies y un montón de ineficiencias en el motor que van a hacer que las presiones no sean mágicas. ¿Qué pasa en el segundo tiempo? Bueno, vamos a tener las válvulas cerradas. La fase, podríamos decir que es prácticamente adiabática cuando el motor ya llegó a un punto estable de temperatura. ¿Okay? Todos los componentes adentro van a estar dentro del sistema, ¿verdad? El pistón y el cilindro van a estar a una temperatura muy similar al resto del bloque y vamos a tener muy poca transferencia de calor.
Después tenemos pocas pérdidas en presión, pero sí van a haber, ¿verdad? Porque son elementos irreales, entonces podrían haber fugas de presión en las faldas del pistón o en los lados del pistón, porque los elementos que sellan son estos anillos, y los vamos a ver más adelante, la otra semana, cómo están construidos y cómo se organizan, pero aquí podemos tener fugas. La presión en 3 es menor a la presión teórica, ¿verdad? Porque tenemos esas ineficiencias en el sistema. Entonces, la presión 3 real es menor a la presión 3 teórica. Tenemos un giro del 180 y un giro del cigüeñal acumulado a 360 grados. ¿Qué pasa en el tercer tiempo? Tenemos las válvulas cerradas, tenemos el salto de la chispa así, pero esta curva de combustión no va a ser tan violenta, ¿verdad? Posiblemente tome un tramo más poder hacerse, ¿verdad? Llega a un punto 4 en el que se termina la combustión y va a empezar un descenso en el sistema, ¿verdad? Porque la combustión es progresiva. Sí, tenemos el salto de chispa, pero esa combustión no es inmediata. Hay un concepto que es la velocidad en el frente de llama, que significa que como se va consumiendo el combustible, se va generando un frente de llama en el cilindro, que hay un punto en el que la velocidad del frente de llama es muy similar a la velocidad del pistón. Entonces, no tenemos esos puntos tan cerrados en la curva. Tenemos pérdida de calor y la combustión es incompleta, ¿verdad? Entonces, este punto de presión máxima va a ser menor a la presión teórica alcanzada en el punto 4. Tenemos 180 grados de giro del sistema y 540 en total. Y finalmente en el escape, la apertura de las válvulas no se realiza a volumen constante, ¿verdad? No es inmediato. El escape no se da a presión atmosférica, ¿verdad? Por lo que les decía ahorita que aquí vamos a tener que empujar básicamente sus gases, entonces y no va a ser tan fácil hacerlo. ¿Qué problemas vimos en el sistema? Vamos a ver, vamos a enrollarlo aquí. Iniciamos en 1 y vamos a seguir a una presión menor, ligeramente menor a la atmosférica. Vamos a llegar a 2 y aquí nos vamos a dirigir al punto 3, que realmente no vamos a llegar a esa presión teórica, ahora vamos a llegar más abajo. Vamos a iniciar una combustión que va a ser algo así. Y como les decía, el frente de llama va a alcanzar el pistón hasta un punto en el que empieza a bajar. Y el punto 5 tampoco vamos a tener la presión teórica, porque ya perdimos un montón ya perdimos un montón de energía en un montón en otras cosas. Vamos a llegar al punto 5, vamos a abrir esa válvula, la presión va a disminuir ligeramente y vamos a sacar esos gases. Obtendríamos algo así, ¿verdad? Este sería nuestro punto 3, este sería el punto 1, el 2, 3, el 4 estaría por aquí, 5 hasta aquí y llegamos así. ¿Cierto? ¿Alguien tiene un comentario? Nada más que el área bajo la curva, que es el trabajo útil, entonces debería ser menor que el teórico. Sí, 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 estamos entendiendo que lo hice a mano, ¿verdad? Pero el teórico, ese trabajo, bueno, posiblemente haga algo así. Bueno, como así, tal vez. Pero sí es un punto importante, ese trabajo teórico, ese trabajo real es menor. El trabajo real es menor que el trabajo teórico. ¿Qué problemas tiene este sistema? No le veo ningún problema constructivo al llevarlo a la realidad.
No, ninguno. ¿Problema en qué sentido? Digamos, algo que se podría mejorar Ajá, o ponerlo, o sea, vamos a ver, porque yo tengo que llegar al punto, tengo que llegar a 1 para abrir la válvula de admisión, para empezar a llenar el sistema, ¿verdad? Ahora, tengo que llegar al 2 y cerrar la válvula inmediatamente. Y posiblemente pierdo un poquito de inercia que traen esos gases, ¿verdad? Para llenar la cámara. Llego al punto 3 y una vez que llego al punto muerto superior, hago saltar la chispa, ¿verdad? Que ya hablamos, que ese combustible no se empieza a quemar realmente en ese momento, ¿verdad? Tiene un desfase. Entonces esto va a empezar posiblemente a disminuir el volumen sin ni siquiera haber empezado la combustión, ¿verdad? ¿Qué otros problemas le ven? Profe, que la combustión no sea completa reduce mucho la eficiencia, o eso, digamos, eso es como parte de lo que está haciendo esa, digamos, como la pancita que se le hace antes de llegar a la combustión. Aquí. Es un poco más arriba, como antes de llegar al punto 4, donde usted decía lo de la velocidad al frente de llama. Eso, digamos, al no llegar a la combustión completa, le está reduciendo mucho la eficiencia. Sí, realmente sí. Okay. Vamos a ver, lo van a ver muy bien en la investigación cuando calculen la eficiencia térmica teórica, que un motor diésel puede andar como en 60% y realmente va a andar como en 30%. ¿Sí? Y el de gasolina te anda similar. Bueno, anda peor porque el de gasolina tiene menos eficiencia térmica teórica. Pero sí lo afecta eso, Maricruz. Ok. ¿Nadie más se le ocurre nada? ¿Alguien tiene algún otro comentario? Realmente esos puntos cerrados de operación son imposibles de obtener en la realidad, ¿verdad? Imagínense lo que es tener que llegar a este punto para abrir la válvula para que empiece la admisión. Llego aquí, la cierro de golpe, inicio la compresión, posiblemente con un incremento de presión que ni siquiera es significativo. Después llego aquí, tengo que llegar hasta el punto más superior para hacer saltar la chispa, para que inicie esta combustión. Y después voy a abrir esta válvula en un punto en que también es conflictivo. Entonces, existen algunas soluciones a esos problemas que les acabo de mencionar. El primero que vamos a ver es un avance en la apertura de la admisión. ¿Okay? El objetivo en abrir antes la admisión es poder llenarlo mejor. Entonces, vamos a abrir la válvula de admisión antes de que llegue el punto muerto superior. ¿Okay? Entonces, ¿para qué? Para que cuando iniciemos ese recorrido de la admisión ya tengamos la válvula completamente abierta, ¿okay? Y tengamos la menor cantidad de pérdidas aquí. Vamos a ver más adelante que esto implica una apertura momentánea de las válvulas. ¿Por qué? Porque si abro antes la admisión, ni siquiera ha terminado el escape anterior, ¿verdad? Entonces vamos a tener estas dos válvulas abiertas. Pero el objetivo es poder aprovechar una vez que inicia el recorrido de admisión desde el punto muerto superior al punto muerto inferior para que la válvula esté completamente abierta. La siguiente modificación a ese ciclo que vimos ahorita es un retraso en el cierre de la admisión. ¿Okay? Para no llegar aquí y cerrar la válvula de golpe y matar toda esa inercia que traían esos gases, que podríamos decir ahorita que es mínima, pero realmente genera una diferencia operativa. Entonces lo que vamos a hacer es esperar un momento, cierto ángulo, para poder cerrar esa válvula y aprovechar esa inercia que traían los gases producto de la combustión. Entonces la etapa de admisión va a ser mucho más larga que llegando al punto muerto inferior.
y inició antes de salir desde el punto muerto superior, ¿verdad? La válvula de admisión se cierra, como les decía, después de llegar al punto muerto inferior. Realmente hay una injerencia o se mete la etapa de admisión en la etapa de compresión, lo que va a hacer la etapa de compresión un poco más corta. Pero como les decía, se aprovecha esa inercia del flujo. Este es el ciclo Atkinson, ¿verdad? La modificación del Otto, cuando estaba la válvula en la compresión abierta, ¿verdad? Es que había una variante del Otto que se llamaba Atkinson y se me hace que era parecido a esto. Madre, lo podemos ver después. El ciclo Atkinson lo que hace es variar esto en función de las condiciones internas. Okay. Es muy parecido, pero magnifica estos puntos para tener relaciones de compresión diferentes. Okay. Después tenemos, ok, ya vimos un avance en la apertura de la admisión y un retraso en el cierre de la admisión. Ahora vamos con las válvulas de escape. Lo siguiente es un avance en la apertura del escape, ¿verdad? Que sería antes de llegar al punto 5, abrir esa válvula, para que cuando lleguemos al punto 5, igualmente, como les decía antes, la válvula de escape ya esté totalmente abierta y podamos liberar todos sus gases en esa etapa sin tener ningún problema. Podríamos decir que se desaprovecha el trabajo en la última sección de la carrera y ya vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Pero, como les decía, lo que vamos a hacer es abrir esto cierto ángulo antes. ¿Por qué no nos preocupa mucho desaprovechar el trabajo en la última etapa? Porque este gráfico lo vimos en la primera clase. Y de aquí a que lleguemos al punto muerto inferior, al bottom center, realmente tenemos muy poca presión, ¿verdad? Realizando el trabajo. Entonces podemos desaprovechar esta última etapa para tener un escape lo más eficiente posible y poder garantizarnos de que todos los gases que ya se quemaron salgan. ¿Sí? Y finalmente, esto es un poquito más enredada, es generar un retraso en el cierre del escape. ¿Okay? La válvula de escape se cierra después de llegar al punto muerto superior, por lo que se pasa un poquito. Se da simultáneamente con el avance en la apertura de la admisión, ¿verdad? Porque el avance en la apertura de la admisión del siguiente ciclo ya está corriendo. Hace rato lo vimos que empezaba aquí. ¿Recuerdan? Entonces, se da este cruce, ¿verdad? Que de hecho se llama ángulo de cruce de los sistemas. Entonces, tenemos un ángulo para el retraso en el cierre del escape y tenemos un ángulo para un avance en la apertura de admisión. ¿Okay? La suma de eso, del avance, el ángulo de cruce es igual a el avance en la apertura de admisión más el retraso en el cierre del escape. ¿Okay? Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Logramos sacar todos los gases producto de la combustión, pero también esto nos genera un arrastre, un vacío en el sistema de admisión que nos facilita el ingreso de esos gases, ¿verdad? Poder vencer más fácilmente esa inercia de los gases estacionarios en el conducto de admisión y que se llene de mejor manera la cámara. Hay cierto riesgo de que haya un pase, ¿verdad? De que salgan gases nuevos, pero la idea es que sea lo menor posible. ¿Ok? Entonces, en resumen,
de lo que acabamos de hablar, este era el diagrama de distribución teórico, ¿verdad? Pero ahora agarramos el ángulo, la admisión, y le hicimos un avance en la apertura de admisión. Seguimos con esa admisión y le pusimos un retraso en el cierre de admisión. La compresión empieza más tarde, ¿verdad? Y vamos a terminar en el punto muerto superior. Después tenemos la expansión que finaliza antes. ¿Por qué? Porque tenemos un avance en la apertura del escape. Y finalmente tenemos un periodo de escape que se ve ampliado por un retraso en el cierre de escape. Y esto nos genera un ángulo de cruz. Esta superposición de los dos, de la apertura de las dos válvulas. ¿Alguna duda? ¿Alguna? Esto soluciona todo. Se atendieron todos los inconvenientes. No, en realidad no. ¿Qué faltó? Bueno, no sé si va por ahí, pero por ejemplo, digamos, eso no me soluciona, por ejemplo, el riesgo de lo que habíamos hablado la vez pasada, del knock, ¿De? del detonación, creo que era, no recuerdo cuál era El el golpeteo, knocking, digamos, sí, el golpeteo. que tenía el knock. Era como que causaba como sonidos extraños y vibraciones, porque es que, bueno, eso también no tengo muy bien, no muy claro, porque no sé cuál era la diferencia, o no me queda claro cuál es la diferencia entre eso y la detonación anticipada, que es cuando la cámara de combustión está tan caliente, por así decirlo, y con tanta presión que el combustible explota antes de la chispa. Pero, por ejemplo, Son comportamientos que no se desean porque dice, desea que, que la combustión se realice solamente por el salto de la chispa, ¿verdad? sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, leí que algunos carros, más que todos los motores de alto desempeño, inyectan incluso agua y metanol junto con el combustible para evitar eso. Sí, para controlar las condiciones dentro de la cámara. Sí, exacto. Ok, pero, o sea, eso se da por condiciones muy extremas en la cámara. Sí. Sí, cuando se ponen como, cuando el motor se lleva como al límite, por así decirlo. Sí, en condiciones normales no debería ser. Entonces, no lo vamos a ver ahorita porque no lo deberíamos atender siempre. Sí. ¿Qué más nos faltó atender de lo que vimos antes? Aún hay transferencia de calor con la superficie del bloque y del pistón, entonces igual hay pérdidas por ese punto. ¿Podemos hacer algo con el sistema? ¿Qué dice? Pues es de materiales cerámicos, pero el fijo se quiebra con tanto movimiento. Sí, claro. Sí, pero se ponen algunos recubrimientos, es cierto, a las superficies para tener menor pérdidas. Igualmente, siempre hay que garantizar un enfriamiento del motor, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos esos sistemas, porque los pistones y las otras partes, el cabezote y demás, el bloque, están normalmente construidos en aluminio, ¿verdad? Porque se quieren que sean motores bastante livianos para poder montarlos en un vehículo tal vez o en un equipo agrícola o lo que sea y poder moverlos fácilmente, ¿verdad? No siempre vamos a tener la posibilidad de tener un motor estacionario, pero podemos hacer con aleaciones de hierro y que sea muy pesado, ¿verdad? Entonces, no podemos llegar a condiciones demasiado extremas con los materiales porque se fundirían. De hecho, es muy común que la gente diga, bueno, más o menos, que la gente diga, me fundió el motor. ¿Por qué pasó? Porque no tuvo una adecuada transferencia de calor. Llegó a puntos en los que los pistones fallaron. Entonces, esa transferencia de calor es intrínseca al funcionamiento del motor. Y no la podemos eliminar. ¿Alguien más que tenga
¿Alguna anotación? La combustión sigue siendo no instantánea, ¿verdad? La combustión sigue siendo no instantánea, hay que atender eso. Ese es buen punto. ¿Y dónde lo atendemos? Tenemos que mover el punto 3 hacia algún lado. Creo, si no me equivoco, creo que se le puede hacer un precalentamiento al combustible con los gases de escape. Un precalentamiento a los... ¿Para qué? Para que entre con una temperatura mayor y digamos no le cueste tanto llegar al punto de ignición. Ok, todavía estamos en motores de gasolina. ¿Sí? En sentido provocado. Entonces, llegar al punto de ignición depende del salto de la chispa, pero está bien. O sea, tener una mayor temperatura va a facilitar o va a disminuir ese tiempo de espera. Está bien, pero en los cambios que hemos visto ahorita, que básicamente son geométricos en el motor, ¿qué podríamos hacer? Ya tenemos esto, ¿verdad? Movimos la admisión, movimos el escape aquí y movimos el cierre de la admisión aquí. Lo otro que podemos hacer es modificar este punto 3, es adelantarlo, a que el salto de la chispa se dé en este punto, que él termine en la etapa de compresión en combustión, digamos, o desplazándose desde el punto muerto inferior al punto muerto superior, y que se dé ligeramente antes de ese salto de la chispa, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos al punto muerto superior, vamos a tener toda la mezcla en condiciones de inflamarse, ¿no? Entonces atendemos ese problema que estábamos hablando, ¿sí? Y eso se va haciendo un avance en el encendido, ¿okay? Se adelanta el salto de la chispa antes de llegar al punto muerto superior, permite iniciar antes la combustión y aprovecha mejor esa etapa de expansión, ¿okay? Entonces lo que hacemos es la etapa de expansión, iniciarla antes, ¿okay? Bueno, la combustión más bien. La expansión siempre se va a dar, ¿sí? Y este sería el ciclo que obtenemos finalmente. Ok, entonces repasemos. Tenemos el inicio de la etapa de admisión. Vamos a tener admisión, digamos que de 1', vamos a pasar por aquí, vamos a tener una presión en admisión menor a la atmosférica. Vamos a llegar a 2, pero vamos a cerrar como aquí la válvula de admisión finalmente. Tenemos la etapa de compresión que va a llegar hasta 3, y en 3 vamos a tener esta diferencia que aquí dice que es el avance en el encendido, ¿verdad? Vamos a tener ese tiempo en el cual la combustión no se inicia todavía y llegamos al punto muerto superior con la capacidad de inflamar toda la mezcla. Vamos a aprovechar un montón más esa mezcla que tenemos. Vamos a llegar al punto 4 en el que finaliza la inyección, la combustión, y iniciamos ya la etapa de expansión, que se va a ver también afectada por un avance en la apertura del escape. Está aquí. ¿Sí? ¿Alguna duda con el ciclo? No, ninguna. Profe, entonces, a lo que entiendo, no sé si lo entendí bien o mal, mientras él se está comprimiendo, o cuando termina de comprimirse, se hace la chispa, digamos. Sí, aquí salta la chispa. Ujú. Em, eso no, a ver, no sé si lo doy muy tonta, digamos, eso no afecta como la inercia de la rotación, porque digamos, el mismo motor está como comprimiendo, pero cuando ya él sigue comprimiendo, se le añade la chispa, entonces él no, o sea, tiene que terminar de comprimir, pero ya está haciendo
como empujado por esa combustión. No sé si me explico bien. Sí, la idea es que esto sea tan corto que no afecte esa inercia del motor, ¿verdad? El motor tiene un volante, Comprendo. inercia, tiene un montón de elementos con bastante masa que le van a dar la posibilidad de llegar al punto de muerte superior, a este punto, sin tener un freno importante, ¿verdad? Ujú, Pero sí, teóricamente sí podría llegar a afectarlo eso. ujú. Sí, comprendo. Supongo que es como un equilibrio entre que se aprovecha al máximo el combustible, pero que tampoco se llega a frenar la inercia que se tiene, digamos. Exacto. Ok, gracias. Okay. ¿Alguien más con alguna duda? Si dibujáramos aquí atrás el ciclo o los puntos importantes del ciclo teórico, posiblemente el punto 4 esté por aquí arriba, ¿verdad? Y el punto 6 esté por aquí. El punto 3 esté por aquí. Y el punto 1 sí se mantiene ahí, y el punto 2 sí se mantiene ahí, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, está claro todo. Que ya vamos a pasar al diésel. ¿Qué afecta en el ciclo diésel? Podríamos decir que básicamente lo mismo, ¿verdad? El comportamiento del diésel con respecto a la ignición del combustible es diferente. Pero vamos a tener igualmente una combustión incompleta. La equiparación de presiones no es igual. Las presiones reales en admisión y en escape son diferentes a la presión atmosférica. Igualmente vamos a tener transferencia de calor, ¿verdad? Y las fases no se producen a presión constante. Idealmente, como lo hemos visto. ¿Sí? Entonces, ¿qué problemas tenemos aquí? Tenemos el mismo problema en la admisión, ¿verdad? Tenemos el mismo problema en el cierre de admisión, tenemos el mismo problema en la apertura del escape y también en el cierre del escape. Pero ¿qué pasa aquí? Quiero que analicemos un poco esto. ¿Qué pasa ahí? Porque ahí no pasaba que más básicamente 3 y 4 al mismo punto. 3 y 4 en el mismo punto. Ok, podríamos acercar 3 y 4 aquí, ¿verdad? Y según lo que vimos la vez pasada, teníamos un alfa, ¿verdad? Que lo llamábamos una constante carga, coeficiente carga. Y podría haber alguna similitud, y entre más 4 esté cerca de 3, lo podríamos hacer como si fuera un motor de ciclo Otto, ¿no? Pero si fuéramos a los puntos reales, ¿cómo se comportaría esta parte? ¿Qué les dicen esos años de ingeniería mecánica? ¿Qué pasa ahí? Es posible que se dé lo que les decía hace un rato, de que a como se va inyectando el combustible, se dan los incrementos en el volumen del cilindro, y que esto sea tan perfecto que sea a presión constante. No, ¿verdad? No es posible. Entonces a este sistema le vamos a hacer las mismas modificaciones que el ciclo Otto. Vamos a tener un avance en la apertura de admisión, un retraso en el cierre de admisión, un avance en la apertura del escape, un retraso en el cierre de escape, pero en este caso no podemos hacer un avance en el encendido porque no tenemos una chispa y no tenemos una válvula, no tenemos mezcla dentro de la cámara, ¿no?
Entonces lo único que podemos hacer es un avance en la inyección, que se va a manejar exactamente igual, ¿verdad? Se adelanta el ingreso de combustible en la cámara de combustión, permite iniciar antes la combustión, se aprovecha mejor la fase de expansión y se inflama el combustible apenas se inyecta. En el diésel tenemos que visualizar este tiempo de retraso porque es más importante, ¿verdad? Creo que hace un rato Esteban decía que hay que llevarlo a temperatura mayor para que se facilite la combustión. En el diésel es totalmente cierto. Entre mayor sea esa temperatura y esa presión del aire comprimido, a la hora de hacer inyectar el combustible se va a facilitar la combustión. Entonces, en este caso necesitamos tomar en cuenta ese tiempo de retraso, que es desde el inicio de la inyección hasta el cierre de la ignición. ¿Okay? Una vez, el inicio de la inyección y el inicio de la combustión. ¿Okay? Y aquí, les decía hace un rato, el combustible se sigue inyectando. Llega un punto en el que ya no hay aire suficiente para seguir inyectando combustible y quemarlo eficientemente, por lo que finalizamos la inyección y él todavía va a tener un periodo en el cual el diésel se sigue quemando hasta que se finaliza la combustión. ¿Ok? Entonces, el FI, que es este, finaliza la etapa de inyección y el FC, que está aquí, finaliza la etapa de combustión. ¿Ok? Este tiempo de retraso depende, como les decía, de la temperatura y de la presión a la cual está el aire. Y en cuanto mayor es ese tiempo de retraso, o sea, entre peores son las condiciones para que se dé la combustión, ese es el ruido típico que se da en los motores diésel, ¿verdad? Que es un golpeteo muy fuerte, que pasaba o se notaba mucho en los motores diésel más viejos, porque tenían menos posibilidad de llegar a condiciones adecuadas para que el combustible se inflamara rápido. ¿Okay? Entonces, ese tiempo de retraso en el inicio de la combustión es el que le da esa característica típica a los motores diésel de un sonido bastante particular. Y finalmente, el ciclo diésel que tenemos es de esta forma, en el cual tenemos un avance en la apertura de la admisión, tenemos toda la etapa de admisión, tenemos un retraso en el cierre de la admisión, tenemos un avance en el encendido, tenemos ese tiempo de retraso en la combustión, finalizamos la inyección y finalizamos la combustión, fin de la combustión, inicia la expansión, llegamos al punto 6, antes de eso abrimos un avance en la apertura del escape y vamos a tener la etapa de evacuación de gases producto de la combustión. ¿Alguna duda? ¿Está claro? Si viéramos el gráfico de distribución, tenemos igualmente una etapa de admisión que inicia con la apertura, el avance en la apertura de admisión. Tenemos todo el recorrido y finaliza con el retraso en el cierre de admisión. Después tenemos la compresión que tenemos antes de que finalice la compresión, ese avance en la inyección. Tenemos esa expansión y finalmente el escape que tiene un avance y un retraso. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Comentario? No. ¿Qué pasa en los motores de dos tiempos? Ahí pasa lo que usted, Ajá. ahí pasa lo que usted había mencionado, que, o sea, que se da la combustión o sea, que los gases no se escapan completamente. Ok, ahí, bueno, pueden darse dos cosas, ¿verdad? Una evacuación no efectiva
o no completa los gases, ¿no? Una evacuación incompleta de los gases. O se puede dar una evacuación de gases nuevos, ¿verdad? Que puede ser también un problema. Sin pasar por la combustión. Lo demás sería muy similar, ¿verdad? Tenemos transferencia de calor, tenemos pérdidas de presión, no estamos trabajando a condiciones ideales en los elementos, entonces vamos a tener pérdidas. Y si los viéramos en el primer tiempo, la admisión no se produce a presión constante. La compresión sí es cercana a la diabática. La presión final en la etapa de compresión es menor a la teórica. Y la combustión es progresiva con pérdidas de calor. Y si lo vemos en la otra etapa, que es la expansión, la precompresión en el cárter, el escape y la transferencia, tenemos expansión con transferencia de calor, tenemos pérdidas, tenemos un escape progresivo, por lo cual no es de esta forma tan brusca. Tenemos un escape y una admisión por transferencia al mismo tiempo, y es lo que pasaba, que mencionaba ahorita Ignacio, que o pueden no salir completamente los gases, o los gases nuevos pueden pasar directamente a la lumbrera de escape. Y en este ciclo tenemos 180 grados y finalizamos en un giro completo del cigüeñal. ¿Qué problemas tiene el ciclo? ¿Verdad? Importantísimo. Igualmente, tenemos un tema aquí con el inicio de la combustión, porque podemos hacer un avance en el encendido, porque es un motor de encendido provocado a 2 tiempos. Entonces el avance en el encendido sí. Pero podemos hacer un avance en la apertura de la ignición y un retraso en el cierre del escape, o un avance en la apertura del escape. Son posibles. ¿Qué dicen? ¿Es posible hacer alguno de estos? Pero lo que, bueno, tal vez sea posible, pero lo que yo veo es que ya de por sí hay un problema de traslape ahí entre los gases nuevos con los de escape. Y si hacemos eso, lo que hacemos es perjudicarlo aún más. Podría ser. Realmente es muy difícil hacer una variación porque son elementos, o sea, aquí no tenemos válvulas, ¿verdad? Tenemos lumbrera de transferencia. Y si afectamos uno, afectamos el otro, ¿verdad? Entonces, vamos a volvernos un poquito en el dibujo aquí. Y si uno modifica los diámetros de las lumbreras, ¿no le afectaría en ese sentido? ¿En qué tan rápido llena o qué tan rápido también Sí, podría ser, ¿verdad? Si escapa? hacemos, si incrementamos, por ejemplo, o sea, si disminuimos la lumbrera de transferencia de ingreso de mezcla, y le vamos a poner una pérdida importante a eso, ¿verdad? Entonces, puede ser contraproducente porque no vamos a llenar bien la cámara. Lo que tenemos en estos 2 puntos, y la solución más sencilla y menos problemática es agarrar esa lumbrera de transferencia y subirla un poco, ¿verdad? Que nos quede aquí. Entonces, una vez que el pistón va hacia el punto muerto inferior y llega a este punto,
los gases solamente pueden ir al escape, ¿verdad? Ok. Vamos a llegar al punto muerto inferior, vamos a permitir el ingreso de gases, pero esta misma solución que hablamos ahorita para mejorar el escape, le va a dar más tiempo a los gases nuevos de que salgan. Entonces no es tan práctico. Y como son elementos fijos, se van a comportar como tales. Entonces la única modificación que se puede hacer es esa, que es hacer un avance en la apertura del escape. ¿Sí? Y eso también implica un retraso en el cierre del escape. Entonces, eso es un retraso en el cierre del escape. Y eso significa un avance en la apertura del escape. ¿Okay? Eso implica una admisión más corta y me puede generar problemas operativos. Pero bueno, es lo que hay en los motores de 2 tiempos. Y finalmente, tendremos una gráfica de esta forma, la cual esta es la teórica, ¿verdad? Vamos a tener una compresión, llegamos a un punto 3, que está más abajo que este. Vamos a tener una curva de combustión. En el punto 3 dijimos que le íbamos a poner un avance en el encendido. Llegamos a un punto 5 y no pasa, ¿verdad? Como habíamos hablado antes, de que sean esos cambios bruscos, sino que vamos a tener un comportamiento un poco diferente. ¿Okay? ¿Alguna duda con lo que vimos ahorita? Eso sería por la clase de hoy. ¿Consultas? Profe, Sí. ¿por qué los motores de 2 tiempos son más ruidosos que los de 4 tiempos? Sí, que los de gasolina y los de diésel. Ok, suenan. De 4 tiempos y Ajá. Vamos a ver cómo no sería suenan. por O compresión. por qué se refiere a que son más ruidosos. Son como más agudos, como que la frecuencia es más aguda Ajá, normalmente tienen en los de 2 tiempos. una particularidad que son cilindradas más pequeñas, ¿verdad? Volumen de esposa más pequeño. Y eso hace que las combustiones sean menos robustas, menos fuertes. Y la otra es que en los motores de 4 tiempos se da una combustión cada 2 ciclos, ¿verdad? Y si tenemos una combustión cada ciclo, como es en los motores de 2 tiempos, ¿qué tenemos en ruido? Una mayor frecuencia, ¿verdad? Entonces, ahí va el tema del ruido. Hay otras particularidades, que los motores de 2 tiempos muchas veces son enfriados por aire, como ese que está en pantalla, que tiene esas aletitas. Y esas aletitas vibran, ¿verdad? Y esos también se producen en ruido del motor, y que puede llegar a ser problemático. Ok, pura vida. Por ahí anda. ¿Alguien más? Un comentario tal vez. Claro. Tengo que admitir que me sorprende que en el de 4 tiempos, en el de 4 tiempos, se haga todo eso de adelantar o atrasar los procesos y que se produzca esa mezcla, digamos, de que hago admisión antes que termine el escape, ese tipo de cosas que yo lo veía como la gran ventaja del motor 4 tiempos frente al de 2 tiempos. Y descubrir ahora que también lo hacen, me sorprende un poco porque yo creía que con eso sacrificaba uno mucho la eficiencia, pero también ya cuando usted lo explica ya entiendo por qué es necesario, pero sí creo que sí, lo que es eficiencia sí se viene
se viene abajo, ¿verdad? Sí, o sea, vamos a ver, eso se da para entender que hay un ciclo después de otro, ¿verdad? Si fuera un ciclo aislado, no habría necesidad de hacer un avance en la apertura de admisión ni un retraso en el cierre del escape. Correcto. Pero se da en tanto sea necesario evacuar los gases bien y meter gases nuevos para empezar el siguiente ciclo. Eso es cierto, se genera cierta ineficiencia en que pasan hidrocarburos no quemados. De hecho, usted va a revisión técnica a RTV con un vehículo de gasolina y él siempre va a tener una medición de hidrocarburos no quemados. Y una parte de esos hidrocarburos no quemados se deben a lo que pase directo, ¿verdad? De la válvula de admisión a la válvula de escape. Okay. Profe, hay una pregunta un poco relacionada con eso. Yo siempre había escuchado que en las, no sé cómo es que le llaman, puntos ciegos o puntos muertos dentro de la cámara, de cada cilindro, que es donde la combustión llega de último o donde al iniciar más bien o no llega, no termina de llegar, que eso me producía a veces las contraexplosiones Sí. o tal vez desgaste no uniforme. Entonces, sí, en esas partes. Ajá. La otra semana la clase es de partes de motores, entonces cuando veamos cámaras de combustión o culatas, vamos a ver que hay diferentes formas de hacer esta cámara, ¿verdad? Hasta el momento la hemos visto como un cilindro completamente. Y un cilindro tiene esos puntos, ¿verdad?, en los cuales se puede acumular hollín. Y ese hollín en cierto momento puede generar contraexplosiones. Pero podemos hacer esa cámara de muy diferentes formas. Hay algunos que son hemisféricas y se quitan esos puntos muertos, digamos. Pero la hemisférica es una construcción más complicada. Hay otras soluciones en las cuales se hacen cámaras en cuña. Entonces tienen las válvulas más cerca de la cabeza del pistón. No hay que abrirlas tanto, pero me genera esos puntos cerrados, ¿verdad? Entonces, es cierto, pueden llegar a generar problemas de contraexplosiones si están muy sucias, pero hay diferentes formas de atacarlo. Normalmente, esas cámaras que son cuadradas totalmente, son para motores muy baratos. No sé, chapeadoras y cosas así, que realmente si tiene una contraexplosión, de nadie se va a ver realmente afectado. Pero para ya motores de mayor rendimiento, casi siempre son hemisféricas. Yo lo estaba pensando, profe, porque me habían explicado algo como que producían esfuerzos no deseados en ciertas partes, o sea, desgastes también. Pero ahora pensando en esto de la mezcla fresca con gases de escape, entonces pensé que tras de eso, tras de que ya se da, que ahora usted está explicando que físicamente se puede evitar con la construcción diferente, pero con esa mezcla de gases ya, yo pensaba que eso era peor todavía. Sí, no, hay algunas construcciones de cámaras que son más especializadas, que tienen como una división. Entonces, esta es la parte de admisión y esta es la parte de escape, ¿verdad? Y se dificulta ya que se dé un poco más ese cruce, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas de atenderlo para evitar que esos hidrocarburos no quemados pasen directamente a la válvula de escape. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más? Profe, yo tengo una duda Diga, con respecto a combustibles. Digamos, una de las cosas que usted mencionaba es el hecho de que la combustión no es instantánea, ¿verdad? ¿Hay alguna forma de mejorar eso, por ejemplo, mediante aditivos o variaciones en el combustible que permitan que este entre en combustión más rápidamente? Posiblemente llegan aditivos que mejoren ese tiempo, pero normalmente se hace llegando las condiciones de la cámara a mejores condiciones, digamos, para facilitar la combustión.
Ok. Ahora, tampoco se puede adelantar muchísimo, porque si lo adelanta muchísimo, no sé, con un aditivo, tiene un riesgo de hacer el knock que hablábamos el otro día, o que se den contraexplosiones en un momento en el que no es adecuado, ¿verdad? Sí, al hacer una explosión tan violenta, digamos, puede afectar o requiera un motor con sobrediseño para que soporte eso, tal vez. Sí. Ok. Entonces, Era más que toda una curiosidad principalmente. sí, tal vez no siempre es tan deseado. Ok, está bien, gracias. ¿Algo más? Han participado como 4 hoy. ¿Nadie más tiene dudas? La otra semana vamos a ver partes de motores y con eso cerramos la materia para el primer examen. Entonces tendremos examen de hoy en 15. ¿Sí? Y no, ya está la materia todos estos días. Ahorita ya casi subo esta presentación y el video de hoy también. ¿Alguna duda? Si necesitan algo de la presentación, de la investigación, no duden en decirme, ¿verdad? Estamos. Sí, profe, muchas gracias. Listo, por ahí. Buenas noches. Estamos, profe, gracias. Buenas noches. Por ahí. Sí, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenos días, profe. Buenas, profe, buenas noches.